Buenas, en este seminario junto a mi grupo les hablaremos sobre la tendinitis cálcica en el manguito rotador. Comenzando, les diré qué es este manguito rotador. Se le llama así a este complejo anatómico constituido por los tendones correspondientes a 4 músculos, que se fusionan con la cápsula glenoidea al insertarse con el tubérculo mayor y menor. Estos músculos son parte del hombro, y esta es la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la más inestable. Ahora, a través de unos dibujos, les explicaré el origen e inserción de estos 4 músculos involucrados en el manguito rotador. Ok, tenemos entonces nuestro húmero y nuestra escápula, y por anterior, el único músculo que se encuentra es el músculo subescapular, el cual se origina en la fosa subescapular de la escápula. Ponemos acá entonces, y se va a insertar en lo que viene siendo el tubérculo menor del húmero. Y la acción de este músculo es la rotación medial del brazo. Bien, nos encontramos en la cara posterior de nuestra escápula y de nuestro húmero, en donde encontramos a los 3 músculos faltantes de nuestro manguito rotador. El primero de ellos es el músculo supraespinoso, el cual se origina en la fosa supraespinosa de la escápula. Su tendón pasa por debajo del arco acromioclavicular y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Entonces ponemos músculo supraespinoso, origen fosa supraespinosa, y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Cabe aclarar que el músculo supraespinoso pasa por detrás de la espina escapular. Su acción es rotador lateral, abductor y elevador del brazo. Nuestro siguiente músculo es el músculo infraespinoso, el cual tiene origen en la fosa infraespinosa y se inserta también en el tubérculo mayor del húmero. Entonces ponemos músculo infraespinoso, origen en la fosa infraespinosa, y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. La acción de este músculo es rotador lateral y abductor del brazo. Y nuestro último músculo, el músculo redondo menor, tiene origen en la cara inferoposterior de la escápula, que vendría siendo esto, y su origen es en la parte inferior del tubérculo mayor del húmero. Entonces ponemos origen e inserción. El manguito rotador tiene un papel esencial en el funcionamiento del hombro, ya que es el principal soporte estático de la articulación glenohumeral. Es responsable de que la cabeza humeral esté centrada en la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza humeral tiende a rodar hacia abajo y afuera, y el tendón común del manguito evita la rotación excesiva y por lo tanto la subluxación. La frecuente lesión del manguito rotador se justifica no solo por la tensión mecánica permanente que este soporta, por lo explicado anteriormente, sino también porque posee además un tendón poco vascularizado en su extremo distal, lo que viene siendo una zona crítica en los tendones, sobre todo para los músculos supraespinoso e infraespinoso, lo que viene siendo el área crítica de Codman, por lo que estos músculos tienden a ser los principales lesionados. En cuanto a la biomecánica y función del manguito rotador, este tiene 3 funciones especiales: estabilidad, movimiento y nutrición de la articulación glenohumeral. El músculo supraespinoso lo que hace es prevenir el ascenso de la cabeza humeral. El músculo redondo menor, la porción inferior del músculo infraespinoso, y el subescapular son depresores pasivos. El músculo subescapular viene siendo un estabilizador anterior que previene las luxaciones durante la rotación externa máxima. Los estabilizadores posteriores, que vienen siendo el músculo redondo menor e infraespinoso, previenen las luxaciones posteriores en la rotación interna extrema. El músculo supraespinoso vendría siendo un estabilizador inferior, y la rotación externa activa de nuestro manguito rotador es esencial para el uso en actividades que sean sobre el brazo. Mi nombre es Javier Ibáñez y hoy le voy a hablar sobre la lesión y el cuadro clínico. Bueno, la tendinitis de cálcica del manguito rotador es una dolencia muy común y se manifiesta con mayor frecuencia en adultos de mediana edad, afectando más a las mujeres que a los hombres. Esta tendinitis cálcica además es una inflamación alrededor de los depósitos carbonato cálcico o cristales de calcio en los tendones del manguito rotador.
La prevalencia de la tendinitis cálcica varía desde un 7 a un 36%. La tendinitis calcificada puede clasificarse en 3 etapas. La primera etapa es la etapa precalcificante, la etapa en la cual se producen cambios celulares en el lugar donde se está produciendo esta calcificación. La segunda etapa es la etapa calcificante o de calcificación, cuando se producen los depósitos de calcio. Esta etapa incluye una fase de reposo inicial que es seguida de una fase de reabsorción durante la cual la mayoría de los pacientes se quejan en esta área de un dolor agudo. Finalmente, la deposición de calcio se vuelve intensa y se desvanece gradualmente en la etapa postcálcica. Técnicas predominantes en las tendinitis de hombro con calcificaciones incluyen 1. Un dolor de hombro, 2. Una disminución en el rango del movimiento del hombro y 3. La disminución de la funcionalidad total del hombro. En la fase que ya explicaba, que era la de calcificación, el dolor de hombro es subagudo leve y empeora por las noches. En la fase de reabsorción, el dolor sí se intensifica siendo más agudo y limita los movimientos del hombro. En una tendinitis de hombro, los síntomas aparecen en gestos que implican llevar al hombro al final de su movimiento. También cargas grandes, pesos, posiciones mantenidas con los brazos elevados, el mantenimiento del propio peso corporal para hacer ejercicios como las flexiones de brazo, por ejemplo. Estas actividades podrían ser dolorosas y limitan actividades de la vida diaria. ¿Ok? Y también deportes como el tenis, el pádel y finalmente el vóley. Tendones afectados. La tendinitis cálcica es una causa frecuente de dolor en el hombro del adulto, pudiendo llegar a resultar altamente incapacitante, afectando su independencia y su calidad de vida. Aproximadamente la mitad de estas presentarán síntomas, siendo más frecuentes en mujeres y en mayores de 40 años. Teorías. Existen dos, teoría degenerativa y de sobreuso. La degenerativa es por la edad, pero esta cada vez está más desacreditada porque se ha visto que no porque se vaya envejeciendo la enfermedad se va a ir produciendo. Y la teoría del sobreuso, como dices, ocurre en personas que producen actividades a nivel del hombro, por lo que pueden producirse pequeñas rupturas que en vez de cicatrizar como un tendón normal, lo hacen formando calcificaciones del tendón. Cuadro clínico. Entre el 10 al 20% de las tendinitis calcificantes del hombro se mantienen asintomáticas. Sin embargo, el resto de los casos, una vez que se ha formado este depósito de calcio, los síntomas más frecuentes son dolor intenso que se manifiesta en el manguito rotador durante la noche hasta el punto de impedir dormir o despertar al paciente o al realizar determinados movimientos de rotación del hombro. Lo que a su vez lleva a una pérdida progresiva de la movilidad total de esta articulación. En determinadas posturas el dolor puede ser más leve pero constante, por lo que puede ocurrir que haya que cambiar la posición habitual que uno tiene para dormir. Raramente se puede apreciar una inflamación en la zona donde se encuentra este depósito de calcio, pero cuando es así, estas son muy leves. Soy Ignacio Andrade y les voy a hablar de las actividades más comunes donde ocurre la lesión. La causa final es desconocida, pero se dice que este depósito de cristales ocurre en los pacientes entre 30 y 40 años de edad. Existen diferentes teorías acerca de la producción de esta patología. Una de ellas es el sobreuso. Quiere decir que existe mucha actividad a nivel de hombro, por lo tanto puede ocurrir una ruptura, y esto, en vez de cicatrizar en forma de un tendón normal, cicatriza en forma de un tendón calcificado. Otras causas comunes de esta afección es practicar deportes que requieren movimientos repetitivos del brazo por encima de la cabeza, como el tenis, el racquetball, el básquetbol, el levantamiento de pesas, entre otros. Otra causa son las actividades forestales donde se mantiene una posición fija trabajando con instrumentos pesados realizando fuerzas. La lesión también puede suceder después de un movimiento súbito de un tirón al tratar de levantar algo pesado, o también al llevar grandes cargas de peso sobre los hombros. Algunas ocupaciones como la carpintería o la pintura de casas requieren movimientos de brazos repetitivos, a menudo por encima de la cabeza.
Este tipo de movimientos y posiciones puede dañar el manguito rotador con el tiempo. También el manguito rotador se ve afectado en actividades donde posee una misma postura o una mala postura por mucho tiempo, como la soldadura. Esta patología se puede diagnosticar mediante una radiografía con la que se verá una calcificación siempre y cuando sea aparente o una macrocalcificación. Si es una microcalcificación, se hace mediante una ecografía, examen que es independiente, es decir, que depende de la capacidad técnica del operador. Otro estudio que puede realizarse son las resonancias magnéticas. Otra forma es evaluar mediante pruebas físicas, evaluando los tendones de los músculos involucrados. Uno es el test de Job, que evalúa la función del músculo supraespinoso, en el cual el paciente tiene que realizar una abducción en 90 grados de hombro y una rotación interna de hombro. El antebrazo en pronación con el pulgar en dirección al suelo. Se le solicita al paciente que mantenga la posición mientras el evaluador ejerce una fuerza descendente. La prueba resulta positiva cuando hay presencia de dolor o incapacidad para mantener la posición. La maniobra de Page valora el estado del tendón del músculo infraespinoso, en el cual el examinador ubica el hombro en 90 grados y el codo flexionado en 90 grados. Una mano fija el hombro y la otra la parte distal del antebrazo. Se le solicita al paciente que realice una rotación externa de hombro mientras el evaluador resiste el movimiento. La prueba resulta positiva cuando hay presencia de dolor en la zona posterolateral del acromion. La maniobra de Gerber evalúa el músculo supraescapular. Se ubica el brazo en rotación interna con el codo flexionado. El dorso de la mano tiene que estar en contacto con la espalda. Se le solicita al paciente que separe la mano de la espalda mientras el evaluador resiste el movimiento. La maniobra es positiva si el paciente no logra realizar la prueba o le resulta dolorosa. El tratamiento para la tendinitis cálcica del manguito rotador depende mucho de los síntomas. Cuando el paciente no presenta dolor o síntomas muy leves, no requiere tratamiento ya que la calcificación se termina reabsorbiendo y desaparece con el tiempo. Pero lo más frecuente es que el paciente acuda a consulta cuando ya posee un brote de dolor agudo. En este caso, el dolor se trata con analgésicos como antiinflamatorios y se recomienda la utilización de frío local de 10 a 15 minutos 4 a 5 veces al día como compresas frías. Con esto, el dolor debería desaparecer a los pocos días. De no ser así, se puede recurrir a infiltraciones con anestésicos locales combinados con corticoides. Sin embargo, hay pacientes que no mejoran con el tiempo y pasan a tener un dolor crónico, quizás tolerable, pero constante, lo que les impide realizar actividades diarias. En este caso, cuando los síntomas son intensos, se lleva a cabo un tratamiento de kinesiología, ya con el objetivo de disminuir la inflamación y evitar la rigidez y atrofia muscular. En algunos casos específicos, cuando las calcificaciones son muy grandes, se puede realizar una punción de la calcificación con una aguja gruesa, ¿ya? Y esto con ayuda de ecografías y radiografías para localizar con precisión la calcificación e intentar aspirarla. En último caso, cuando la calcificación es grande, el dolor es crónico y no hay una respuesta de un tratamiento conservador, ya se lleva a cabo una operación artroscópica para eliminar la calcificación. En este caso se espera que a las 6 semanas el paciente ya posea una movilidad pasiva y a los 4 meses ya haya un buen funcionamiento del brazo.